Buenos días, estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy viernes 19 de febrero del 2021 vamos a dar inicio a nuestro repaso de la asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al segundo quimestre de la tercera etapa, indicándoles estudiantes que vamos a repasar la semana 14 con el tema Consolidación de la unidad nacional y soberanía del país. La semana 15 con el tema La Revolución Liberal. La semana 16 con el tema Diversidad Natural del Ecuador. Bien, vamos a empezar pues con la semana 14. Antecedentes. A fines del siglo XIX, el Ecuador era un país que vivía en un constante conflicto político entre conservadores, progresistas y la oposición liberal. Los gobiernos progresistas de José María Plácido Camaño, que nació en el año de 1837, y Antonio Flores Gijón, que nació en el año de 1833, si bien se preocuparon por la educación y emprendieron algunas obras de comunicación, como construcción de caminos y líneas del telégrafo, contratos para el ferrocarril, etc. Tuvieron que enfrentar la inconformidad de distintos sectores hacia su gobierno elitista, conocido como la argolla. En aquella época se produjeron varias rebeliones campesinas y levantamientos tanto en la sierra como en la costa, lideradas por sus opositores políticos. En 1892 asumió la presidencia de la República Luis Cordero Crespo, quien fue el último de los presidentes progresistas antes de la Revolución Liberal. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos a José María Plácido Camaño, presidente de la República del Ecuador y gobernador de la provincia del Guayas. La venta de la bandera. Durante el gobierno de Cordero se dio un hecho trascendental que marcó la identidad nacional y significó el final del progresismo. Plácido Camaño, quien en 1894 cumplía el cargo de gobernador del Guayas, propuso al primer mandatario formar parte de un negocio con Chile y Japón. El negocio consistía en comprar un buque de guerra a Chile por 200.000 libras esterlinas, para luego revenderlo a Japón por 300.000 libras. Sin embargo, este hecho desataría un escándalo de grande proporción en el país, del cual se sirvió la oposición para derribar al gobierno. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos la fotografía de Luis Cordero Crespo, presidente de la República del Ecuador entre 1892 y 1895. El buque Esmeralda. China y Japón estaban en guerra en noviembre de 1894. Ecuador se declaró neutral en dicho conflicto, al igual que Chile, nación que planeaba vender armamento de guerra al Japón, específicamente un buque de guerra llamado Esmeralda. Al ser neutral, Chile no podía entregar el barco de forma directa, porque si lo hacía, significaba que estaba a favor de Japón. Por ello, planearon venderlo primero al gobernador de Guayaquil, José María Plácido Camaño, quien luego debería traspasarlo al Japón. Camaño aceptó el trato de Chile, el cual requería el préstamo de la bandera ecuatoriana. Según el gobierno progresista, el negocio beneficiaba al Ecuador,
porque el gobierno de Chile había ofrecido a cambio apoyar al país en los conflictos territoriales que mantenía con el Perú, especialmente a partir del Tratado Herrera-García, firmó en 1890. Consecuencias del negociado con la bandera ecuatoriana. El buque Esmeralda fue vendido a los japoneses en 1894. El mayor problema se presentó cuando el barco zarpó de Valparaíso, Chile, mostrando la bandera de Ecuador en lugar de la bandera japonesa, y así cruzó el Océano Pacífico hasta la ciudad de Yokohama, a donde llegó en febrero de 1895. Al descubrirse este hecho, Cordero fue atacado por la oposición, especialmente liberal, que consideró el acto como traición a la soberanía nacional. A este episodio se lo llamó venta de la bandera y se tergiversó la información alegando que el negociado se hizo solo por dinero. El pueblo salió a las calles de Quito. Cordero fue perseguido, abandonó la presidencia el 16 de abril de 1895 y regresó a Cuenca. Por su parte, Camaño huyó a España. Como podemos observar en el siguiente gráfico, imagen del buque Esmeralda, que permaneció a la Armada de Chile y fue vendido al Japón, por lo que en 1895 cambió su nombre a Izumi. Importancia de la soberanía. Al estudiar el proceso de la venta de la bandera a finales del siglo XIX, se puede apreciar el valor e importancia que tenían los símbolos patrios para el pueblo. Estos no son objeto de compra y venta, ya que representan la soberanía del país. La soberanía no se limita solo a un ámbito político de un Estado independiente, sino que se extiende hacia elementos que conforman una nación, como las fronteras territoriales, la población, las etnias, manifestaciones culturales e ideales comunes que deben ser protegidos por el Estado. Ese conjunto de elementos es representado por medio de los símbolos patrios, como escudo, bandera e himno nacional, que son esenciales para recordar siempre el valor de nuestra soberanía, defenderla y respetarla. Como podemos observar en el siguiente gráfico, los ecuatorianos estamos llamados a velar por nuestra soberanía. Impulsar la unidad nacional. La distancia entre los grupos privilegiados que gobernaron el país y el resto de la población ha sido uno de los factores más perjudiciales para lograr la unidad nacional. De ahí que es obligación del Estado velar por el bienestar de todos sus habitantes, y no solo por los intereses particulares de un sector de la sociedad. Por otro lado, no se puede hablar de unidad nacional si una sociedad no se construye sobre la justicia, la equidad y el acceso a la educación para todos sus miembros. Como podemos observar en el siguiente gráfico, el acceso a la educación de todos los grupos sociales, sin ningún tipo de exclusión, contribuye a la construcción de la unidad nacional. Semana 15, con el tema La Revolución Liberal. Finales del siglo XIX. En 1895, después del suceso de la venta de la bandera, la burguesía agroexportadora y el grupo de políticos liberales aprovecharon la indignación
del pueblo para tomar el poder de la nación. Los liberales de Guayaquil se aliaron con la élite comercial y bancaria del puerto principal. También se movilizaron otros sectores de la sociedad que se oponían al conservadurismo progresista, entre ellos los artesanos, el campesinado costeño, que conformaban las famosas montoneras liberales, y los intelectuales, quienes eran los autores de las ideas radicales que motivaron a la revolución. En abril de 1895, Luis Cordero abandonó el poder y fue reemplazado por Vicente Lucio Salazar, miembro del Partido Conservador. Mientras tanto, una movilización popular se tomaba los cuarteles militares en Guayaquil y declaró a Ignacio Robles como jefe civil y militar. Salazar fue derrocado por los liberales y el 5 de junio del mismo año, una junta patriótica otorgó el cargo de jefe supremo de la República y general en jefe del ejército a Eloy Alfaro. ¿Qué significa jefe supremo? Título conferido a la persona con la máxima autoridad militar. Como podemos observar en el siguiente gráfico, Eloy Alfaro sentado junto a Archer Arman, financista estadounidense de la construcción del ferrocarril. Detrás, un grupo de funcionarios. Foto tomada en el año de 1908. La figura de Eloy Alfaro. Alfaro llegó a Guayaquil desde Panamá, donde estaba exiliado, y junto con sus tropas se dirigió hasta la sierra, enfrentando en su camino al ejército conservador. Llegó victorioso a la ciudad de Quito el 4 de septiembre de 1895 para tomar su nueva posición. ¿Qué significa exilio? Cuando una persona es obligada a abandonar su país de nacimiento. Bien, en 1897 se realizó una asamblea constituyente en Quito para aprobar una nueva constitución y nombrar a Alfaro como presidente de la República. El primer gobierno de Alfaro, conocido como primer alfarismo, entre 1897 y 1901, se caracterizó por la lucha liberal en contra del poder de la Iglesia en el país. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, el ferrocarril es la obra más emblemática de Alfaro. Proyecto Nacional Mestizo. El proyecto liberal trajo la mayor transformación política e ideológica conocida en la historia republicana. En 1897 se emitió la ley que garantizaba la libertad de pensamiento y la ley de instrucción pública, según la cual se declaró la educación laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, la Constitución de 1897 mantuvo varios aspectos de la Constitución anterior, como por ejemplo, que la religión oficial del país era la católica, aunque se respetaban las creencias religiosas de los habitantes. La primera presidencia de Alfaro impulsó varias reformas del Estado que beneficiaban a los campesinos y trabajadores. También proyectos como la construcción y el funcionamiento del ferrocarril, que unió a la sierra y la costa. La exclusión progresiva del clero de los asuntos políticos provocó el descontento de la oposición conservadora. La vieja estructura latifundista
de la Sierra se veía amenazada por las reformas y los conservadores conspiraron contra el gobierno radical alfarista. Ahora, ¿qué significa reformas? Mejora o modificación. ¿Qué significa conspiración? Acuerdo secreto entre personas que buscan atentar contra el poder establecido. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, Leonidas Plaza Gutiérrez fue presidente del Ecuador en 2 periodos. El primer periodo entre 1901 hasta 1905 y el segundo periodo entre 1912 hasta 1916. La división del liberalismo. Los proyectos iniciales de Alfaro eran unificar las regiones del país mediante el ferrocarril y establecer un Estado laico, con reformas que alejaban a la Iglesia de los asuntos nacionales, como la educación laica y la creación del registro civil. Su primer periodo presidencial concluyó en 1901. A Alfaro lo reemplazó Leonidas Plaza Gutiérrez. Plaza se distanció de la tendencia radical alfarista y al mismo tiempo se inclinó hacia los intereses de la oligarquía local, lo cual forjó su enemistad con Alfaro. Sin embargo, Plaza continuó con los planes de las reformas liberales y el ferrocarril. Se alió con el enemigo de Alfaro, Lisandro García, quien luego sería designado como siguiente presidente del Ecuador. ¿Qué significa laicismo? Defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, Lisandro García fue presidente del Ecuador entre 1905 y 1906. Segundo periodo alfarista. En diciembre de 1905 fue organizado un golpe de Estado para destituir del poder a García. Este fue dirigido por Alfaro y el 17 de enero de 1906 inició su segundo periodo. En esta etapa implantó el Estado laico en la Constitución de 1906. Además, se preocupó de finalizar el proyecto del ferrocarril y generar medidas para regular la industria nacional. De hecho, el ferrocarril permitió mejorar las relaciones comerciales entre los pueblos de la costa y la sierra. En lo político, la oposición encabezada por Plaza y los conservadores se incrementaba y se produjeron algunos enfrentamientos armados. Leyes implantadas por la Revolución Liberal. En 1897, Ley de Libertad de Pensamiento. En 1897, Ley de Instrucción Pública y Educación Laica. En 1900, Ley de Registro Civil en el Ecuador. En 1902, Ley de Matrimonio Civil. En 1904, Ley de Cultos para normar la relación Iglesia-Estado. En 1906, Ley de Protección Industrial. En 1908, Ley de Manos Muertas para repartir los bienes de la Iglesia. Como podemos visualizar en el siguiente gráfico, la Constitución de 1897 proclamó la libertad de pensamiento. Vamos a hablar sobre la diversidad natural. A pesar de tener un territorio relativamente pequeño, el Ecuador es el país con la mayor biodiversidad del mundo. Eso quiere decir que en ningún otro lugar existen tantas especies concentradas
en cada kilómetro. Las diferentes especies se forman cuando los ejemplares de una especie anterior han vivido en ambientes distintos y aislados entre sí durante mucho tiempo. A esto se lo conoce como barreras geográficas de aislamiento entre especies. Durante millones de años, en Ecuador se han formado varias de esas barreras por factores como la influencia de la cordillera de los Andes, el encuentro de corrientes marinas cálidas y frías y su ubicación en la zona tropical del planeta. Eso ha dado lugar a la formación de las regiones naturales, como Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía. Y dentro de ellas igualmente hay diversos ecosistemas y especies. Ahora, ¿qué significa zona tropical? Es la región geográfica atravesada por la línea ecuatorial. ¿Qué significa ecosistemas? Es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar e interactúan entre sí y con su entorno. Por ejemplo, a las Islas Galápagos han podido llegar y habitar especies provenientes del continente, como tortugas gigantes, pingüinos y ballenas, y se han desarrollado otras propias, como las iguanas marinas. En la costa se encuentran los bosques del Chocó, los más lluviosos del planeta, y también los bosques secos y semiáridos. En los Andes hay abundantes microhábitats, cada uno con su propia vegetación. Por ello, encontramos desde bosques nublados hasta fríos páramos. En la Amazonía existen bosques inundados como los que están alrededor del río Cuyabeno. También hay bosques de tierra firme como los del Parque Nacional Yasuní. Como podemos visualizar en los gráficos, Ecuador se encuentra entre los 10 países de mayor biodiversidad del mundo. En su territorio se encuentran un 18% de aves y un 7% de mamíferos del mundo. Bien, en este momento les voy a proyectar las 3 actividades correspondientes de cada semana estudiantes. Actividad en la sesión virtual de la semana 14. En el primer punto pues nos indica escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el segundo punto, pues nos indica complete el texto sobre el buque Esmeralda según corresponda. En el tercer punto, pues nos indica marca con una X donde se observa la imagen del buque Esmeralda que perteneció a la Armada de Chile y fue vendido al Japón. En el cuarto punto, pues nos indica, responde a las siguientes preguntas. Como se puede dar cuenta, tenemos 5 preguntas, ¿verdad? En el quinto punto de la actividad nos indica investigar su significado de las siguientes palabras. En esto pues consiste la actividad de la semana 14. En este momento les voy a proyectar la actividad de la semana 15. Bien, actividad en la sesión virtual de la semana 15.
En el primer punto, pues nos indica escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Como usted puede apreciar en pantalla, tenemos 6 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso según corresponda. En el segundo punto de la actividad nos indica responda las siguientes preguntas. Como usted puede apreciar, tenemos 7 preguntas. En el tercer punto, pues nos indica realice una línea de tiempo con las leyes creadas en los siguientes años de la Revolución Liberal. En el cuarto punto de la actividad nos indica buscar su significado de las siguientes palabras. En esto pues consiste la actividad de la semana 15, ¿verdad? En este momento les voy a proyectar la actividad de la semana 16. Actividad en la sesión virtual de la semana 16. En el primer punto pues nos indica marca con una X las afirmaciones incorrectas según corresponda. En el segundo punto pues nos indica responda las siguientes preguntas. Como ustedes pueden dar cuenta tenemos 5 preguntas. En el tercer punto pues nos indica encuentra en la sopa de letras las palabras que completan la oración. En el cuarto punto, investigar su significado de las siguientes palabras. En esto pues consiste la actividad de la semana 16 estudiantes. Bien, pues ya les proyecté la actividad de la semana 14, 15 y 16, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de ustedes estudiantes? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 3 correspondiente al segundo quimestre. Les deseo suerte en su final de proceso y para el examen correspondiente al segundo quimestre de nuestra asignatura que van a estudiar. Pues yo el día martes 23 de febrero subiré a la plataforma un cuestionario para que usted estudie para el examen. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.